Hola, ¿qué tal mis amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos nuevamente a este mi canal. Y en esta oportunidad te quiero hablar de un reloj inteligente. Ya yo he tenido muchas experiencias con reloj inteligente. Comencé con uno que solamente se podía medir los pasos y que podía recibir las notificaciones del celular. Ese reloj me duró bastante tiempo. Luego mi segunda experiencia fue con un iWatch de tercera generación. Ese iWatch más o menos me duró 3 a 4 años, más o menos. Resulta que fui a una piscina y me sumergí con el iWatch. Supuestamente esa versión es a prueba de agua a una cantidad de metros indicados por Apple. Cuando me sumergí, solamente sumergí un poquito el puño. No fue una profundidad muy fuerte para el dispositivo. Dejó de funcionar con normalidad. ¿Cómo así? El dispositivo me dejó de cargar como lo hacía anteriormente. O sea, más o menos se cargaba en 1 hora y media, depende del tiempo. Ya el dispositivo tardaba mucho tiempo para cargarse y cuando se cargaba no duraba ni 2 horas en función, cuando normalmente ese dispositivo o esa versión dura más o menos un día. Todo depende el uso, la cantidad de aplicaciones que estén usándose, por ejemplo si reciben las notificaciones o mensajes, o qué tiempo uno le dé en uso de manera continua. Yo ya me había acostumbrado bastante a usar el iWatch porque lo usaba cuando iba a correr, lo usaba por ejemplo para medir las calorías, los pasos, la distancia, para mirar mi ritmo cardíaco, para mirar por ejemplo la cantidad de sueño, y para también cuando estaba en la oficina o en el trabajo, si iba a recibir una notificación o un mensaje, manejarlo todo por el iWatch y así no tener que usar mi celular. Pero resulta que ya hace un año más o menos se me dañó. Entonces dije, ¿dónde puedo conseguir un mismo dispositivo con la misma calidad, con las mismas funciones? Entonces, buscando en Amazon, encontré una versión muy interesante. Lo primero que me llamó la atención, la cantidad de horas que dura la carga de la batería. Por ejemplo, todos conocemos que el iWatch de esa versión tercera generación no duraba mucho. Las recientes, por lo que tengo entendido, sí están durando un poquito más. Este reloj inteligente, según el fabricante, tiene 5 días de uso con carga 100%. O sea, eso es algo que vale la pena. Otra cosa que me llamó la atención es el precio. Al momento que estoy realizando este video y al momento que realicé la compra, tenía un valor de $29. Normalmente ronda en un valor de $39. Y además de tener un buen precio, además de que la batería me va a durar bastante tiempo, está bajo la norma del IP68. Esta norma indica que este producto, este reloj inteligente, se puede sumergir por debajo de 1.5 metros por el agua y durar más o menos un tiempo de 30 minutos. Eso es lo que dice el fabricante que posee este dispositivo, o sea que está regulado en base a esa norma. Yo por experiencia te diría que no lo hagas. Si se moja un poquito, le cae agua, no te preocupes, no le pasa nada. Porque con mi iWatch sí, anteriormente hubo muchas ocasiones que me agarró una lluvia, o que se me mojó, o que le cayó agua al brazo donde tenía el reloj y no le pasó absolutamente nada. Así que toma eso en cuenta. Ya tenía un producto que me encontré en Amazon, por ejemplo, a buen precio. Segundo, que me iba a durar bastante tiempo con carga de 100%, o sea que ya pasaría de una mejor experiencia de durar un solo día usando el dispositivo que usando los 5 días. Imagínense ustedes todos los días tener que estar cargando el iWatch de tercera generación. Otro punto que me gustó mucho, precio, la que está en la normativa del IP68, y ahí más o menos le hablé un poquito, y también que tiene las mismas funciones que el iWatch, o sea, te mide los pasos, te mide las calorías, te mide la presión arterial y tiene casi muy similar las mismas funciones, por ejemplo de voz, que si estás usando la música, que la notificación, que el control de llamada, que el control de música. O sea que de verdad vale la pena. ¿Cómo va a venir este reloj inteligente? Esta es la marca y la versión que trae es la versión FC1, así es que se llama. Bueno, y aquí ya tenemos nuestro producto. Esto no trae muchas cosas, trae el dispositivo y trae
su cable que nos va a ayudar a cargarlo, y el manual, que es muy bueno mirarlo. Hay una tarjetita que nos indica cómo es que se carga y cómo es que se remueve la correa, porque la correa tiene un sistema como de seguro. Una observación que decía el fabricante, que antes de usarlo había que descargar la aplicación y darle carga. Como fabricante, para que este dispositivo se cargue a un 100% necesita 2 horas. Bueno, aquí tenemos su manual, excelente. También trae algunas cosas de la garantía y de, por ejemplo, cómo es que se carga el dispositivo y cómo es que se le quitan las correas. Esta parte de aquí es la que se conecta al reloj para cargarlo. Y aquí tenemos el sensor que nos va a medir el ritmo cardíaco. Entonces, esto es lo que trae este reloj, esta versión que es el FC1. Entonces, antes de configurarlo, una de las cosas que nos dicen que debemos de cargar la aplicación, y eso es lo que voy a hacer ahora.